Aquí estoy para mostrarles cómo tejer este sostén que va debajo de la blusa. Esta blusa la van a tener para la próxima semana, la voy a publicar. Es algo muy sencillo, muy bonito. Les doy la idea, usted le puede modificar cualquier cosa, ponerle tirantes. Es fácil para terminarlo de la manera y el color que guste. Está precioso. Para hacer este tejido voy a usar este hilo, es hilo cristal. El color es olivo claro. Está precioso el color. Si gustan visitar mi página para que vean la diferente variedad que tengo de colores. Voy a usar el gancho, la letra B 2.25 milímetros. Esta es la base que le voy a colocar al tejido. La copa es la letra C, es la medida del modelo que tengo. A este lado es el revés, que es lo que va adentro, va a cubrirlo el tejido. Y este es el derecho, la costura está al lado derecho aquí, pero es el revés de la prenda. Este es elástico. Esta pieza la pueden comprar en Joann, ahí lo compré. Hay de diferentes medidas. En cualquier tienda que vendan telas, usted lo va a conseguir. Esta primera vuelta es la base para empezar el tejido. La medí de un costado al siguiente lado, un poquito estirada la cadena para tener la medida de la parte del frente. Ya teniendo la medida, son 102 cadenas. Paso 3 cadenas y en la cuarta cadena empiezo a tejer el primer punto alto. En total tenemos 100 puntos altos contando las 3 cadenas como el primer punto alto. Empiezo la segunda vuelta tejiendo una cadena y 14 medios puntos desde el primer punto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Los siguientes puntos, punto alto, hasta llegar al final de la vuelta 2, antes de los 14 puntos para tejer medio punto. La vuelta 2, los 14 medios puntos al final. Vamos a empezar la vuelta 3 con 2 cadenas para el primer punto alto. Y en cada punto vamos a tejer un punto alto. En total vamos a tener 47 puntos altos para llegar al centro del tejido. Aquí tengo los 47 puntos altos. Estamos en el centro del tejido con 3 puntos de un lado y 3 puntos del siguiente lado. Aquí vamos a tejer medio punto doble en el punto alto que sigue. Tomamos el de la vuelta anterior por la parte de atrás, tomamos la lazada, la tenemos ya en el gancho y tejemos el medio punto doble. Ahí tenemos uno, el siguiente, 2, en el siguiente, 3, 4, aquí voy a tener 5 y el último 6, ahí están los 6 puntos y vamos a continuar en el siguiente espacio el punto alto y terminamos la vuelta 3. En la vuelta 3 al final los 14 puntos tejemos un punto alto en cada espacio y así terminamos la vuelta 3.
En los dos lados vamos a tejer una vuelta de 14 medios puntos y 14 puntos altos en la siguiente. En los lados vamos a tejer las vueltas siguientes en esta forma. En el centro vamos a tejer el punto que acabamos de pasar y en el centro vamos a continuar tejiendo los 6 puntos. Aquí en el centro se tejen. La vuelta anterior fue 6 medios puntos. Aquí estoy en la vuelta 4. Tejemos una vuelta de punto alto. Vamos a tener los mismos puntos cada vuelta. Este es el último de los 6 y ya en adelante son los mismos puntos altos. Aquí estoy tejiendo la vuelta 5 con punto alto en el centro. Se tejen 2 vueltas de punto alto después de la vuelta de medio punto. De los 6 medios puntos en el centro tejemos 2 vueltas de punto alto y la tercera vuelta vamos a tejer en la misma forma que tejimos en esta primer vuelta de medio punto. Estoy en la vuelta 6. Después de las 2 vueltas de punto alto tenemos que tejer los 6 medios puntos dobles, pero en esta vuelta nos quedan los puntos al lado contrario de la vuelta 3 que los tejimos a este lado. Tomamos el punto por la parte de atrás. Aquí va a ser al frente. Medio punto doble. Tomo el punto en esta forma por la parte de atrás y el punto al frente. Saco el punto y ahí tejo el medio punto. Lo tenemos que hacer, al menos lo tengo que hacer más ajustado. Este es el primero. El segundo por la parte de atrás. El medio punto. El siguiente. Ahí está. Aquí tengo 3 medios puntos dobles. Va el siguiente, el cuarto, por la parte de atrás. El siguiente. Aquí tengo 5. Tomo el último. Y ahí están los 6 medios puntos. A partir del siguiente punto tejo los 47 puntos altos y al final de esos 47 puntos vamos a tejer los 14 medios puntos. Es la vuelta 6. Terminé la vuelta 6 y estoy en la vuelta 7 con punto alto. Voy a tejer la vuelta 7 y la vuelta 8. Ya saben cómo se teje en cada lado. Aquí voy a tejer estas 2 vueltas con punto alto. Aquí estoy tejiendo la vuelta 9. Aquí en el centro se va a repetir la vuelta 3 de los 6 medios puntos en el centro. Tomo el primer espacio por la parte de atrás, tejo el medio punto doble. Aquí tenemos el siguiente punto, 2, el siguiente espacio por la parte de atrás, tomo el punto alto. Aquí está este punto, el siguiente por la parte de atrás. Este es el último.
Ahí tenemos los 6 medios puntos dobles y sigo con el siguiente con un punto alto en cada espacio. Esta vuelta 9 ya les mencioné, se está repitiendo la vuelta 3. El centro se tejen los 6 medios puntos dobles, se van a repetir las vueltas. Aquí estoy en la vuelta 3 de repetición, 3, 4, 5, 6 y 7. 3, 4, 5, 6 y 7 se van a repetir lo ancho que vaya a tejer este espacio del centro y también aquí en la copa lo que necesite. Vamos a seguir tejiendo estas vueltas. Voy a empezar la vuelta 14. Aquí tengo la vuelta de punto alto, tejo 2 cadenas. En el siguiente espacio un punto alto sin cerrar, un segundo punto alto y cierro los 3 en un solo punto, y ahí hay una disminución de 2 puntos. Así tejemos la vuelta con punto alto y al final los últimos 3 puntos los tejemos en un solo punto para hacer 2 puntos de disminución. Hago la última disminución en la vuelta 14, los 3 últimos puntos altos. Ahí tengo 2, el último, y ahí está terminada la vuelta 14. La vuelta 15 voy a darle vuelta al tejido y tejo en el siguiente punto medio punto. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. 11 medios puntos en la vuelta 15 y tejemos en forma regular los puntos siguientes, y aquí nos queda para tejer en la vuelta 15, la tejemos en la vuelta 13. Nos toca el doblez y el medio punto en el centro, y acá terminamos en la vuelta 15. Terminé la vuelta 15 con los 11 medios puntos. Empiezo la vuelta 16 con 2 cadenas, le doy vuelta al tejido y tejo los siguientes 2 puntos y hago la disminución, y voy a continuar con los mismos puntos. Al final hacemos la misma disminución al terminar la vuelta 16. Terminé la vuelta 16, hice los últimos 3 puntos en un solo punto y voy a continuar para tejer. Aquí tengo un punto, es la vuelta 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Ahí están los 9 medios puntos. Es la vuelta 17 y aquí voy a seguir igual en el centro y al final hago los 9 medios puntos. Aquí terminé la vuelta 17. Voy a tejer la 18 con 2 cadenas y vamos a seguir disminuyendo 2 puntos en cada lado en el punto alto, y terminamos al final de esta vuelta los últimos 3 puntos en un solo punto. Terminé la vuelta 18 con 3 puntos en un solo punto y vamos a tejer la vuelta 19 con punto alto, y estoy disminuyendo 3 puntos con la cadena y los 3 puntos altos en un solo punto, y voy a seguir aquí para que levante la vuelta, y aquí medio punto, los 6 puntos y aquí punto alto, y aquí disminuimos
4 puntos juntos en un solo punto y terminamos ya la parte de arriba. Aquí terminé la vuelta 19. Voy a cortar el hilo y voy a colocar esta parte como lado derecho. Me gusta más que este. Usted ponga el lado que más le guste. Este es lo de arriba. Aquí corté el hilo. Le voy a dar la forma conforme al molde que tengo. Está muy bonita la forma que hace. Si usted no tiene esta pieza, lo puede reemplazar por alguna prenda que tenga. Solamente puede usar las copas. Corta la parte de los lados para que use solamente las copas. Ahí lo tiene, ahí lo voy a colocar. Aquí ya lo fijé con alfileres. Por lo pronto ya lo tengo aquí colocado. Voy a tejer los lados. Tengo que hacer esto primero para saber qué espacio tengo para la medida, porque esto estira para que vaya bien abierto el tejido a la medida. Ahí vamos a ir. Al final vamos a tejer la orilla de esta pieza con el mismo hilo y el gancho. Le voy a tejer la orilla, pero primero tengo que tejer la parte que falta. Aquí anudo el hilo y levanto una vuelta de punto alto. Este es el lado que tejí. Cuando anude el hilo aquí, les voy a indicar cómo se va a tejer este lado. Es el mismo. Aquí lo anudo. Los dos lados se van a hacer igual. Levantamos la vuelta con 2 cadenas. Aquí tenemos una vuelta de punto alto. Tejo 2 puntos altos en esta misma vuelta, nomás que tengo que agarrar 2 lacitos. Ahí están 2 puntos. En la vuelta de medio punto, un punto alto. En cada vuelta de punto alto, 2 lazos. Perdón, 2 puntos altos. Y en la vuelta de medio punto, un punto alto. Vamos a tener en total 19 puntos altos en la primera vuelta. Aquí ya tejí los 19 puntos altos. Vamos a tejer en total 12 vueltas con los mismos puntos, empezando cada vuelta con 2 cadenas. Le doy vuelta al tejido y un punto alto en cada espacio. Y así terminamos 12 vueltas. Esta es la segunda vuelta. Ok, aquí ya tengo las 12 vueltas con 19 puntos altos. Voy a tejer la vuelta 13 y vamos a disminuir en este lado. En el lado de arriba, 2 cadenas y tejo 3 puntos antes de terminar la vuelta. Aquí estoy en la vuelta 13. Voy a disminuir en estos 2 puntos siguientes, los 2 puntos en un solo punto, y se teje en forma regular el último. Y tenemos la disminución en estos 2 anteriores. Y empiezo la vuelta 14 con 2 cadenas. Y aquí donde tenemos los 2 puntos juntos, hago un solo punto alto y terminamos la vuelta 14 con los mismos puntos. Aquí terminé la vuelta 14, tejemos la 15 y hacemos la disminución en la parte de arriba. Vamos a repetir 13 y 14 hasta la vuelta 24. En la vuelta 24 tengo 13 puntos altos en cada lado. Voy a poner 2 vueltas en la parte de abajo y 2 vueltas en la parte de arriba para ponerlas así y ponerle los broches. Aquí me gustaría hacerle estas 2 vueltas
para que den vuelta para la parte de atrás y reforzar más la punta. Voy a tejerlos de medio punto. Aquí tejí una cadena y tejo los 13 medios puntos, lo que es el espacio de 2 vueltas de medio punto. Aquí tengo 5 vueltas de medio punto. No voy a cortar el hilo porque con este mismo me supongo que voy a tejer la orilla. Así lo dejo sin cortar el hilo. Aquí tengo un pedazo de hilo para hacer los medios puntos. Aquí lo voy a anudar. Vamos a tejer las 5 vueltas con los 13 medios puntos y ya enseguida empezamos la orilla para darle la terminación. Se tiene que tejer con un gancho más delgado por la tela que estamos añadiendo al tejido. Aquí terminé la vuelta 5, le doblo, los medios puntos van para adentro del revés. Aquí exactamente empiezo a tejer. Voy a ver qué resultado me da con el gancho delgado la orilla. Tengo que tomar los dos lados, el del medio punto y el punto alto que está por encima. Aquí es la esquina. Y sí está bien que se la haga con un gancho delgado para que reduzca el espacio. Voy a seguir toda la orilla hasta donde está la tela para continuar tejiendo en esta misma forma con medio punto. Ok, aquí voy por la parte de abajo. Esta queda suelto aquí, lo tengo que coser con hilo y una aguja para la parte de atrás para que no salga al frente. Y aquí voy a ir acomodando. Aquí tengo un hilo del punto alto y un lazo de la cadena de base y tomo la tela, tejo el medio punto. Aquí tengo el siguiente punto alto, es un lazo y un lazo de la cadena de base. Lo voy acomodando la tela. Este es el elástico, más bien el que se está uniendo en esta parte. Ahí está el medio punto. Los dos hilos. Tengo que tomar dos hilos porque si tomo solamente la cadena de base no tiene mucha fuerza el lacito de la cadena. Tengo que tomar los dos a un tiempo. Así va quedando en la parte de atrás, en el elástico. Voy a ir estirando que se tape la parte de tela, que se vaya tapando al mismo tiempo que se va tejiendo. Así le voy a hacer todo alrededor. En la parte que tenemos aquí, la orilla, aquí la doblo, los medios puntos para adentro, la orilla de arriba, y en esta parte igual, todo exactamente, toda la orilla hasta terminar donde empezamos el medio punto. Aquí donde empieza la tela, aquí lo tengo que acomodar, que no vaya a quedar arriba esto, muy arriba, sino que venga desde acá, de arriba. La parte del tejido tiene que estar en la orilla de la tela. Y aquí voy a empezar un punto más fuera de la tela. Y ya aquí voy a entrar en la orilla de la tela. Este es el primero. Es una tela diferente al elástico. A ver si no me da problemas por el gancho, que es demasiado delgado. Pero tengo que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Ahí está, no sé si se puede. Ahí voy a tejer el segundo. Ahí está perfecto. El tercero. La tela como que está delgadita, pero está muy doble. Ahí se ve que cae en una forma que no pierde el espacio que se necesita.
Aquí voy a continuar todo alrededor. Aquí ya lo de abajo está ya listo. Y así voy a continuar toda la orilla. Ya les mencioné cómo vamos a terminar. Aquí está el tejido. Ya lo terminé alrededor. En la parte de abajo. Aquí con hilo y una aguja le cosí para que no quede suelto como tengo este lado. Ahí metí para adentro esta telita y aquí voy a coser este lado de aquí y ya enseguida voy a colocar los broches en esta parte de aquí. Aquí tengo los broches que le voy a colocar. Son 3 brochecitos en la parte de atrás. Ahí están colocados por la parte de adentro para que no se vean. Aquí está ya terminado el sostén. Espero que le guste. Me despido. Suscríbase y aquí lo espero el próximo. Gracias, un abrazo.